¿Cómo se dinamita un legado de perfección intocable en nombre de la nueva moda? Veremos cómo el templo inquebrantable de la alta costura fue concebido pieza a pieza. Descubrirás la visión radical que se atrevió a dinamitar cada regla de la elegancia. Entenderás por qué el nombre de Balenciaga se convirtió en un grito, una provocación o una traición. El lujo jamás volvió a ser lo mismo. Empezamos. La lente del lujo, históricamente, ha enfocado sus ojos en la perfección, la artesanía impecable y una distinción que, por definición, se mantenía lejos de lo mundano. Era un universo de tejidos suntuosos, siluetas inmaculadas y una promesa de exclusividad que pocos podían alcanzar. Pero, como un sismógrafo registrando las tensiones bajo la superficie, el mundo de la alta costura ha comenzado a vibrar con una nueva energía, una que desafía cada precepto establecido. Hace más de un siglo, en 1919, un visionario español llamado Cristóbal Balenciaga fundó una casa que se convertiría en sinónimo de una elegancia arquitectónica, de una maestría en el corte y la forma que era, para muchos, el pináculo de la moda. Balenciaga era el maestro, el arquitecto de la alta costura, un referente incuestionable cuyo legado perduró como un templo intocable de la sofisticación. Su nombre evocaba un mundo de damas de sociedad, de salones privados y de la confección más exquisita que el ojo humano podía apreciar. Sin embargo, el siglo XXI trajo consigo una transformación sísmica. La moda ya no era solo arte y oficio, se había convertido en un laboratorio cultural, un espejo deformante de la sociedad, sediento de novedad y de una conversación constante. Y fue en este paisaje mutante donde la casa Balenciaga, bajo una nueva batuta, experimentaría una metamorfosis radical. En 2015, Demna Gvasalia, un diseñador de origen georgiano con una visión singular y provocadora, asumió la dirección creativa. Su llegada marcó el inicio de una era que redefiniría, para siempre, el concepto de lujo para las nuevas generaciones. Demna no buscaba emular la elegancia impoluta de Cristóbal. Su genio, o su herejía, residía en la capacidad de recontextualizar. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El lujo, para él, no era la ausencia de lo común, sino la transmutación de lo ordinario en algo extraordinario, a menudo a través de la ironía y la provocación. Balenciaga se convirtió en el epicentro de la antimoda, un movimiento que tomaba elementos de la vida cotidiana, lo utilitario, lo prosaico, incluso lo deliberadamente feo, y los elevaba al pedestal de la alta costura, forzando al observador a cuestionar el valor, el gusto y la misma definición de lo deseable. Chaquetas que imitaban la ropa de trabajo, bolsos que replicaban bolsas de la compra, accesorios que jugaban con la estética de lo gastado o lo inusual. La marca exploraba los límites de la aceptación, del buen gusto, de la conveniencia. Este audaz experimento cultural no se daba en el vacío. La industria de la moda de lujo global, un monstruo que devora ideas y escupe tendencias a un ritmo vertiginoso, siempre está en busca de la siguiente chispa, del próximo gran detonante que capture la atención del mundo. En esta carrera por la relevancia, por la viralidad en la era digital, la provocación se había vuelto una divisa de cambio, una estrategia calculada para generar debate, para romper el silencio. Y para asegurar que el nombre de Balenciaga resonara en cada rincón del planeta, desde las pasarelas de París hasta las pantallas de millones de teléfonos. La casa, que una vez dictó las normas de la gracia intemporal, ahora las reescribía con una tinta invisible, jugando con nuestras expectativas, con nuestros prejuicios. El escenario estaba preparado. Los focos, listos. La tensión en el ambiente, palpable. Y en algún momento de esta implacable búsqueda de los límites, la atención del mundo se volcaría hacia un objeto peculiar, aparentemente insignificante, pero cargado de un simbolismo explosivo. Una humilde zapatilla, despojada de su prístina pureza, elevada a una categoría que muchos considerarían, a primera vista, una completa afrenta. El eco de esta controversia, una onda expansiva de debate y escrutinio, estaba a punto de romper la calma. El eco, ahora, no era una simple vibración, sino un estruendo. Tras los entretelones del diseño y la estrategia, la marca Balenciaga, bajo la visión audaz de su director creativo, Demna Gvasalia, se preparaba para desvelar una nueva colección que prometía desafiar las nociones preestablecidas de lujo y estética. El objetivo, según los círculos internos, era una deconstrucción intencionada, una crítica mordaz al consumismo y la superficialidad, un experimento audaz en la redefinición del valor. Pero para el ojo público, la interpretación sería mucho más visceral. La fase inicial se manifestó como una enigmática campaña fotográfica. Imágenes crudas, casi distópicas, comenzaron a circular en las plataformas digitales. En ellas, se presentaba una línea de zapatillas deportivas, conocidas como las Paris Sneaker, llevadas hasta un estado de deterioro extremo. Roturas deliberadas, manchas que simulaban años de uso, suelas desgastadas hasta el punto de la desintegración, la imagen proyectaba un abandono total, una renuncia explícita a la pulcritud que históricamente había definido el calzado de lujo.
Eran, a primera vista, la antítesis de lo que uno esperaría de una casa de alta costura. Pero el verdadero punto de inflexión, el instante en que la controversia se transformó en un incendio incontrolable, llegó con la revelación del precio. Cuando Balenciaga anunció que estas zapatillas destruidas se venderían por hasta $1.850 estadounidenses, la reacción no fue de sorpresa, sino de indignación generalizada. Aquello que para algunos podría haber sido un ejercicio artístico o una declaración de moda avant-garde, se convirtió instantáneamente en una provocación directa, un insulto a la inteligencia del consumidor y, para muchos, una mofa cruel a la realidad económica de millones. Las redes sociales estallaron. La viralidad fue inmediata y devastadora. Memes, comentarios ácidos y críticas mordaces se propagaron a la velocidad de la luz. Influyentes de la moda, periodistas, expertos en marketing y el público en general se lanzaron a un debate encarnizado. ¿Era esto una genialidad transgresora, una obra de arte conceptual que ponía en tela de juicio el absurdo del lujo? ¿O era, por el contrario, una burla descarada, un acto de elitismo sordo que se regodeaba en la simulación de la pobreza mientras amasaba fortunas? La dicotomía era brutal, los bandos irreconciliables. Los críticos argumentaban que Balenciaga había cruzado una línea inaceptable. Se les acusó de fetichizar la pobreza, de apropiarse de la estética de la precariedad para vender un producto exorbitante a una élite que, ajena a las verdaderas dificultades, buscaba una estética auténtica o callejera sin experimentar las consecuencias de la misma. Para muchos, el mensaje era claro, el lujo se había vuelto tan cínico que ahora vendía la apariencia de la necesidad a precios desorbitados, mientras millones luchaban por adquirir calzado básico. Las imágenes de personas sin hogar o aquellos que no tenían más opción que usar zapatos gastados se contraponían, de forma implícita y explícita, con las opulentas campañas de Balenciaga. El punto de no retorno se alcanzó cuando la discusión trascendió las fronteras de la moda y los medios especializados para convertirse en un fenómeno cultural global. La Paris Sneaker dejó de ser un simple producto para transformarse en un símbolo. Un símbolo de la desconexión entre el lujo extremo y la realidad, de la capacidad del capitalismo de monetizar hasta la misma idea de la decadencia. Las ventas iniciales, a pesar de la controversia, reportaron un interés significativo entre un nicho de coleccionistas y adeptos a la provocación, lo que, para muchos, solo sirvió para confirmar el cinismo de la propuesta. En ese momento, la marca y la industria de la moda se dieron cuenta de que algo fundamental había cambiado. La experimentación había llevado a una colisión frontal con el sentido común y la sensibilidad social. El debate no se cerraría con la temporada, sus implicaciones resonarían mucho más allá. Balenciaga había, sin duda, provocado una conversación, pero a un coste que aún no podía cuantificarse por completo. Aquella zapatilla, despojada de su prístina pureza y elevada a una categoría que muchos consideraban una afrenta, había irrumpido en la escena, y nada, desde ese instante, volvería a ser exactamente igual. Aquella irrupción, sin embargo, no fue un mero destello fugaz en el caprichoso firmamento de la moda. Sus ecos resonaron mucho más allá de las pasarelas y los titulares escandalizados, incrustándose en el tejido cultural y social con una persistencia inesperada. Las zapatillas sucias de Balenciaga desencadenaron una serie de consecuencias tangibles y profundas que redefinirían percepciones, abrirían brechas y, en última instancia, dejarían una huella indeleble en el panorama del lujo contemporáneo. Para la propia casa Balenciaga, las repercusiones fueron duales y complejas. Por un lado, la provocación les granjeó una visibilidad sin precedentes. Se hablaría de Balenciaga, para bien o para mal, en cada rincón del planeta, desde los foros de alta costura hasta los debates en redes sociales. Esta atención masiva, a menudo teñida de indignación, actuó como una forma perversa de marketing viral, consolidando la imagen de la marca como el epítome de la vanguardia subversiva, dispuesta a desafiar cualquier convención. Consolidó su estatus como un disruptor audaz, un laboratorio de ideas donde los límites eran meras sugerencias. Sin embargo, esta audacia no vino sin coste. La lealtad de una parte de su clientela fue, sin duda, puesta a prueba. Muchos consumidores tradicionales, aquellos que buscan en el lujo un símbolo de calidad impoluta y estatus inconfundible, sintieron que la marca había cruzado una línea, convirtiendo la exclusividad en una burla elitista, y la aspiración en una afrenta. En el mercado global de lujo, la zapatilla sucia actuó como un potente catalizador. Obligó a una reevaluación de lo que define el valor en la moda de alta gama. ¿Es la impecable artesanía, la rareza de los materiales, o la capacidad de una pieza para generar una conversación, para convertirse en un objeto cultural que desafía y reflexiona sobre su propio tiempo? La tendencia de la moda fea o antilujo se vio, si cabe, más legitimada, abriendo paso a diseños cada vez más polarizantes en otras casas. La industria comenzó a preguntarse si la autenticidad residía en la perfección o en la imperfección estudiada, si la exclusividad se medía por el precio o por la audacia de la declaración. Pero fue en el plano social donde el impacto se sintió con mayor agudeza.
Las zapatillas de Balenciaga se convirtieron en un símbolo elocuente de la brecha creciente entre la élite y la mayoría, una representación palpable de un mundo donde el poder adquisitivo parecía permitir cualquier excentricidad, incluso la de glamorizar la miseria o la dejadez. El debate sobre la afluencia, la frivolidad del consumo y la desconexión de ciertos estratos sociales de la realidad cotidiana se intensificó. Fue un espejo incómodo para una sociedad que luchaba por comprender los límites de la opulencia y el arte, de la sátira y el desprecio. La pregunta subyacente persistió, ¿era un comentario ingenioso sobre la artificialidad del lujo o un insulto cínico a aquellos que no podían permitirse la elegancia de lo estropeado? Al final, la zapatilla sucia no fue solo un producto, fue un artefacto cultural, un memento mori de la era de la hiperconexión y la provocación calculada. Cerró el ciclo de su propia controversia dejando en claro que, en el siglo XXI, el lujo no solo se compra, se debate. Su legado no es una respuesta definitiva, sino la propia pregunta que planteó, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para que una marca nos hable, nos provoque, nos haga sentir algo, incluso si ese algo es desconcierto? Y, en esa indagación perpetua sobre el valor, la autenticidad y el propósito de las cosas que elegimos llevar, el eco de Balenciaga y sus zapatillas sucias seguirá resonando, una y otra vez, a través de las infinitas metamorfosis de nuestra cultura. Obligó a una reevaluación de lo que define el valor en la moda de alta gama. ¿Es la impecable artesanía, la rareza de los materiales, o la capacidad de una pieza para generar una conversación, para convertirse en un objeto cultural que desafía y reflexiona sobre su propio tiempo? La tendencia de la moda fea o antilujo se vio, si cabe, más legitimada, abriendo paso a diseños cada vez más polarizantes en otras casas. La industria comenzó a preguntarse si la autenticidad residía en la perfección o en la imperfección estudiada, si la exclusividad se medía por el precio o por la audacia de la declaración. Pero fue en el plano social donde el impacto se sintió con mayor agudeza. Las zapatillas de Balenciaga se convirtieron en un símbolo elocuente de la brecha creciente entre la élite y la mayoría. Una representación palpable de un mundo donde el poder adquisitivo parecía permitir cualquier excentricidad, incluso la de glamorizar la miseria o la dejadez. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.